La pierna de la chica alienígena, arrancada por una mina, fue cosida con una prótesis por un médico humano. El hedor acre de la tierra arrasada y la sangre llenaba el aire mientras Greg corría a toda velocidad por el caótico campo de batalla. Su mochila médica rebotaba contra su espalda con cada paso. El peso le resultaba familiar tras 3 años como médico de combate. El sudor le perlaba la frente, deslizándose por su barba incipiente mientras seguía los gritos desesperados de auxilio. «Médico, necesitamos un maldito médico». Los músculos de Greg ardían mientras se esforzaba al máximo. Sus botas de combate levantaban polvo sobre el suelo alienígena. La coalición galáctica les había advertido sobre los campos minados, pero los diplomáticos cribanos habían insistido en tomar esta ruta hacia la cumbre de paz. Ahora estaban pagando las consecuencias. Al llegar a la cima de la cresta, a Greg se le cortó la respiración. En medio de un círculo de soldados en pánico, el comandante Torx sostenía en brazos a una diplomática herida. Su piel, de un rojo vibrante, estaba opaca por el polvo y la sangre. Un pelo plateado le cubría la frente. Una mirada a Greg le bastó con la cara para que supiera todo lo que necesitaba saber. Su pierna derecha había desaparecido por debajo de la rodilla, vaporizada por la explosión mental. «¡Atrás!», gritó Greg. La autoridad, atravesando su agotamiento, hizo espacio a regañadientes cuando los soldados alienígenas, altos e imponentes con sus armaduras de batalla, se arrodillaron junto a la diplomática herida. «Está perdiendo demasiada sangre», gruñó el comandante Torx, con el rostro escamoso contorsionado por la preocupación. «Nuestras cápsulas médicas no pueden manejar amputaciones traumáticas en el campo». Las manos de Greg se movieron con precisión, aplicando un torniquete para detener la hemorragia. Los ojos de la diplomática se abrieron, dejando ver sus iris esmeralda sobre el rojo de su piel. Jadeó de dolor, con el cuerpo temblando. «Soy Greg», dijo con voz firme mientras trabajaba. «Voy a ayudarte». «¿Cómo te llamas?». «Yara», logró decir entre dientes. «Voy a morir. ¿Humana?». «Ni hablar», respondió Greg, buscando analgésicos en su mochila. «Pero tenemos que estabilizarte rápido». El comandante Thor se estremeció. Sus mandíbulas crujían agitadas. «AAC es imposible», pensó. «Los Drari tienen baterías antiaéreas por todo el sector y nuestro transporte terrestre fue destruido en la emboscada». Greg le administró la medicación para el dolor, observando cómo la tensión abandonaba el rostro de Yara. Su atuendo, una especie de traje diplomático formal que, según los estándares humanos, se asemejaba a un bikini negro, le ofrecía poca protección contra la intemperie. Rápidamente la envolvió en una manta térmica para evitarle un shock. «Nuestro campamento está a 6 horas a pie», afirmó otro oficial de Zen con rotundidad. «No sobrevivirá al viaje». Greg miró su mochila, su mente repasando opciones a toda velocidad. Los tratamientos de campo estándar no serían suficientes. Entonces, sus ojos se posaron en el kit de prótesis sintéticas. Tecnología experimental que había estado probando en el campo con soldados humanos. No estaba diseñado para la fisiología alienígena, pero, «puedo colocarle una pierna sintética aquí mismo», dijo, sin pensarlo 2 veces. El círculo de guerreros alienígenas guardó silencio, con las mandíbulas congeladas por la incredulidad. «Imposible», respondió finalmente el comandante Torx. «Nuestra tecnología médica requiere esterilización. Entornos y equipo especializado para prótesis». Greg sostuvo su mirada. La medicina humana nació en campos de batalla, vivos, peores que este. La prótesis sintética en mi mochila. Tiene capacidades de interfaz neuronal. Es experimental, pero podría salvarle la vida. «¿Y si falla?», exigió Torx. «No estaremos peor que ahora», respondió Greg, desempaquetando su equipo. «Pero no dejaré que falle». La mano de Uñar, con 5 dedos como la de un humano pero con garras retráctiles, se aferró a su antebrazo. «Hazlo», susurró ella, con la mirada fija en la de él. Algo pasó entre ellos en ese momento,
confianza, desesperación y algo más que Greg no supo definir. El comandante Torx asintió a regañadientes. Proceda, humana, pero sepa que si Dash es la que se va, muera con ella. Greg respiró hondo y se armó de valor. Necesitaré espacio, agua potable y a alguien que me ayude. Miró a Uñar, cuyos ojos esmeralda no se habían apartado de su rostro. Esto va a doler, pero te prometo que te ayudaré a superarlo. Una leve sonrisa cruzó sus labios. Humanos, murmuró. Siempre tan segura de sí misma. No es seguridad, respondió Greg mientras preparaba la anestesia local. Es terquedad. Ahora, muerde esto y trata de no moverte. Mientras Greg comenzaba el delicado procedimiento, los soldados alienígenas formaron un perímetro protector. A su alrededor, el campo de batalla se desvaneció y lo único que existía era la diplomática herida. Sus manos firmes y la tarea imposible que tenía ante sí. Sujétala firmemente, ordenó Greg mientras el cuerpo de Un se arqueaba. De dolor, 2 soldados la sujetaron por los hombros mientras él alineaba cuidadosamente la extremidad sintética con los restos de su pierna. El sudor le goteaba de la frente, escociéndole los ojos mientras trabajaba con la extremidad experimental. De un elegante color gris plomo con mecanismos articulares flexibles, estaba diseñada para la anatomía humana, pero Greg había realizado modificaciones rápidas utilizando componentes de su botiquín. La interfaz neuronal era la parte complicada. Los sistemas nerviosos crianos funcionaban de manera diferente a los humanos. Allí murmuró más para sí mismo que para Uñar o el ansioso alienígena. Sus dedos firmes, a pesar de la presión, conectaron el último acoplamiento neuronal. Ahora solo necesitamos. Un suave sonido llenó el aire, elevándose en tono hasta convertirse en un chillido penetrante. Todos se agacharon instintivamente cuando una nave exploradora Drari rugió sobre sus cabezas, sus sensores barriendo el terreno en busca de supervivientes. Comandante Torx, gruñó, sus mandíbulas chasqueando nerviosamente. Tenemos que movernos. No está lista, replicó Greg bruscamente. Las vías neuronales necesitan tiempo para establecer conexiones. Muévanla ahora y puede que nunca vuelva a caminar. Los rasgos alienígenas del comandante se endurecieron. Mejor lisiada que humana muerta. Greg sintió la mano de Uñar agarrar su brazo de nuevo, sus garras clavándose ligeramente en su piel. ¿Cuánto más?, preguntó con voz débil pero decidida. Mínimo 30 minutos, respondió Greg con sinceridad. Entonces podemos intentar activar la extremidad. Comandante Torx. Consultó brevemente con sus oficiales antes de volverse hacia Greg. Tienes 15 minutos, luego nos movemos con o sin la función de la pierna. Greg asintió sombríamente y regresó. El punto de anclaje de las extremidades sintéticas era seguro, pero lograr que la interfaz neuronal reconociera e integrara el sistema nervioso alienígena de Un estaba resultando un desafío. Ajustó la configuración de su tableta de diagnóstico, observando cómo la interfaz intentaba mapear sus vías neuronales. Háblame de tu mundo, dijo Uñar de repente, con la voz tensa pero firme. Greg alzó la vista un instante. ¿Confundido? ¿Qué me distrae?, explicó ella. Háblame de la Tierra. Nunca he conocido a un humano hasta hoy. Lo comprendí de repente. Ella luchaba por mantenerse consciente, por concentrarse en algo más que el dolor. La Tierra es compleja, comenzó, mientras sus manos continuaban con su delicado trabajo. Tenemos océanos tan vastos que no se puede ver el otro lado, montañas que atraviesan las nubes, desiertos que arden de día y se congelan de noche. Suena hermoso, murmuró ella, haciendo una mueca. Mientras ajustaba una conexión, sus dedos manipulaban la interfaz neuronal. Puede serlo. También puede ser aterrador. Todavía estamos descubriendo cosas como especie. Por eso me uní al cuerpo médico de la Coalición Galáctica. Pensé que tal vez podría aprender algo de otras civilizaciones que pudiera ayudarnos de vuelta a casa. Una leve sonrisa cruzó el rostro de Tara.
¿Has aprendido algo, Greg? Hizo una pausa, reflexionando. He aprendido que, sin importar cuán diferentes seamos, el dolor es universal, al igual que el coraje. La miró a los ojos. Estás manejando esto mejor que la mayoría de los soldados humanos que he tratado. Sus ojos esmeralda sostuvieron los de él un instante más de lo necesario. Quizás simplemente soy mejor ocultando mi miedo. Se acabó el tiempo, comandante humano, interrumpió Torx, imponente sobre ellos. ¿Está listo? Greg revisó su diagnóstico por última vez. El mapeo neuronal estaba al 68%. No era lo ideal, pero podría ser suficiente. Vamos a activarlo ahora, anunció, con los dedos suspendidos sobre él. Panel de control. Yara, esto se sentirá extraño. Tu cerebro necesita aprender que esta extremidad es parte de ti ahora. Ella asintió, preparándose. Greg activó la interfaz neuronal. El cuerpo de Uñar se puso rígido, su espalda se arqueó mientras la electricidad recorría los puntos de conexión. Por un horrible instante, Greg pensó que había calculado mal, que su fisiología alienígena estaba rechazando la tecnología humana. Entonces, lentamente, la extremidad sintética se contrajo. Uñar jadeó, no de dolor, sino de asombro. Puedo sentirlo, susurró. Hacía frío, pero ahí estaba. El alivio inundó a Greg. Intenta mover los dedos, le indicó Eo con intensa concentración. Uñar logró flexionarlos. Dedos articulados del pie sintético. El movimiento era brusco, descoordinado, pero indudablemente intencional. Impresionante, admitió el comandante Torx. Las mandíbulas chasqueaban, en lo que Greg había aprendido que era el equivalente zen a un respeto a regañadientes. ¿Puede caminar? Todavía no, advirtió Greg. Las vías neuronales necesitan tiempo para fortalecerse, necesitará ayuda. Yo la llevaré, declaró el comandante. No, dijo Uñar con firmeza, esforzándose por incorporarse. El humano me ayudará, entiende cómo funciona la extremidad. El comandante Torx vaciló y asintió secamente. Muy bien, pero nos movemos ahora. Los Drari volverán con refuerzos. Greg empacó su equipo rápidamente y ayudó a Uñar a ponerse de pie, o mejor dicho, a apoyar el pie en su nueva extremidad sintética. Se apoyó pesadamente en él, con un brazo alrededor de sus hombros y el brazo de él sosteniendo su cintura. El contraste entre su vibrante piel roja y su bronceada tez humana era sorprendente. ¿Lista?, preguntó él suavemente. Uñar dio un paso vacilante con su pierna buena y luego, con cuidado, trasladó el peso a la sintética. Aguantó, aunque hizo una mueca ante la desconocida sensación. Estoy lista, respondió, con determinación endureciendo su rostro. Adelante, milagro. Mientras comenzaban su lento viaje a través del desierto alienígena, Greg no pudo evitar notarlo perfectamente, que encajaba a su lado, como su cabello plateado reflejaba la luz del atardecer. Se dijo a sí mismo que su pulso acelerado era solo adrenalina por el procedimiento, nada más. Detrás de ellos, el campo de batalla se extendía ante ellos. 6 horas de terreno traicionero, patrullas enemigas y la incierta promesa de seguridad. Pero por ahora, Greg se concentró solo en cada paso sobre los restos. Una mujer formidable a su lado, cumpliendo su promesa de sacarla con vida de esta. La oscuridad cayó rápidamente sobre este mundo alienígena. Las constelaciones desconocidas emergían en un cielo teñido de púrpura en los bordes. Greg ajustó su agarre sobre Uñar mientras navegaban por el terreno cada vez más difícil. Su pierna sintética crujía suavemente con cada paso, el sonido apenas audible sobre el coro de criaturas nocturnas que despertaban a su alrededor. Necesitamos descansar, dijo finalmente Greg, notando la respiración dificultosa de Uñar.
Se está esforzando demasiado. Comandante Thor. Observando el entorno, sus rasgos escamosos eran difíciles de leer en la penumbra. Hay una cresta más adelante con una posición defensiva. Nos detendremos allí brevemente. El pequeño grupo se dirigió hacia el afloramiento rocoso. Greg ayudó a Uñar a sentarse contra una roca y luego se arrodilló para examinar su extremidad sintética. El punto de fijación estaba rojo e inflamado. Su fisiología alienígena reaccionaba al objeto extraño. ¿Qué tan grave es?, preguntó, observando su rostro con atención. Tu cuerpo está combatiendo el implante, admitió Greg, buscando un antiinflamatorio. Sacó la medicación de su mochila. Esto debería ayudar a reducir la reacción, pero debemos vigilarla de cerca mientras administraba la inyección. Un lejano estruendo resonó por el valle. Los soldados de Kribon tensaron las manos, moviéndolas hacia sus armas. Naves de desembarco Drari. El comandante Torx explicó en voz baja. Están ampliando su zona de búsqueda. Greg miró a Uñar. La preocupación se reflejaba en su rostro. No podemos escapar de ellos, no con su lesión. Entonces nos escondemos, decidió el comandante. Hay una red de cuevas a 2 kilómetros al este. Podemos llegar hasta ellos antes de que lleguen los equipos de búsqueda. Uñar intentó ponerse de pie, haciendo una mueca de dolor al apoyarse en su pierna sintética. Puedo hacerlo, insistió, aunque el dolor en sus ojos contaba otra historia. Greg negó con la cabeza. Así no. Las conexiones neuronales están. Se volvió hacia el comandante Torx. Necesito hacer ajustes o perderá la función. Por completo. Las mandíbulas del comandante chasquearon con frustración. ¿Cuánto tiempo? Mínimo 20 minutos. No tenemos 20 minutos, frunció el ceño Torx. Para entonces, los Drari nos habrán alcanzado. Greg se mantuvo firme. Entonces, adelante con sus hombres, creen una distracción. Yo me quedaré con Uñar, haré los ajustes necesarios. Y seguiré su rastro hasta las cuevas. Absolutamente no, respondió Torx. La diplomática permanece bajo C y protección. Con el debido respeto, comandante, replicó Greg. Soy el único que entiende esta tecnología. Si algo falla en la pierna mientras la mueven, no sabrán cómo arreglarlo. La voz de un interrumpió su discusión. Tiene razón, Torx. La humana se queda conmigo. Su tono no dejó lugar a dudas, recordándoles a todos su autoridad diplomática a pesar de su actual vulnerabilidad. Tras un momento tenso, el comandante cedió. Muy bien, crearemos pistas falsas y nos encontraremos con ustedes en la entrada este de la cueva. Miró fijamente a Greg. Si le ocurre algo, no será culpa suya, prometió Greg mientras los soldados de Zen se desvanecían en la oscuridad. Greg se puso a trabajar rápidamente en la extremidad sintética de un. Abrió un panel en la sección de la pantorrilla, revelando el complejo circuito interno. Esto puede resultar extraño, Ant advirtió. Ajustando la configuración de la interfaz neuronal, necesito reducir la sensibilidad hasta que tu cuerpo se adapte. Uñar asintió, observando sus manos trabajar con fascinación. Tu especie posee una tecnología tan extraordinaria para crear extremidades artificiales que se integran con el tejido vivo. Tuvimos que hacerlo, respondió Greg, concentrado en su tarea. Los humanos han estado librando guerras desde antes de que pudiéramos escribir. La necesidad impulsó la innovación. La miró de reojo. ¿Y tu gente? Los Zen parecen más avanzados que nosotros en muchos aspectos. Una sombra cruzó el rostro de Uñar. Somos selectivos sobre cómo aplicamos nuestro conocimiento. La integración cibernética se considera antinatural. Las manos de Greg se detuvieron un instante. ¿Es por eso que el comandante Tork parece tan perturbado por el procedimiento? Sí, entre mi gente, aquellos con partes artificiales a menudo son marginados. Miró su pierna sintética. Podría enfrentar importantes desafíos cuando regrese a casa.
Las implicaciones golpearon a Greg como un puñetazo. Había estado tan concentrado en salvarle la vida que no había considerado las ramificaciones culturales. Lo siento, no lo sabía. La mano de Yara encontró la suya. Sus dedos alienígenas estaban sorprendentemente cálidos contra su piel. No te disculpes por salvarme. Vida. Greg. Algunas tradiciones merecen ser cuestionadas. Sus miradas se cruzaron en la oscuridad y por un instante la guerra, sus diferencias, el peligro que los rodeaba, todo se desvaneció. Entonces una explosión distante rompió el silencio, recordándoles su precaria situación. Esa sería la distracción del comandante Thor, dijo Greg, volviendo su atención a la extremidad sintética. Necesitamos movernos pronto. Hizo los últimos ajustes y cerró el panel. ¿Cómo se siente ahora? Uñera flexionó con cautela el pie artificial. Menos doloroso, más sensible. Bien, vamos a levantarte. Greg la ayudó a ponerse de pie, sosteniendo su peso mientras probaba la pierna. Apenas habían dado 3 pasos cuando una luz cegadora los inundó desde arriba. Greg alzó la vista y vio una nave exploradora Draer flotando directamente sobre ellos. Su luz de búsqueda los inmovilizó en su lugar. ¡Corran! Gritó, tirando de Uñar hacia la línea de árboles. Habían recorrido menos de 20 metros cuando el suelo frente a ellos estalló en una lluvia de tierra y piedras. Un disparo de advertencia de los cañones de la nave. Greg frenó en seco, protegiendo a Uñar con su cuerpo mientras los escombros caían a su alrededor. Una voz mecánica resonó desde la nave. Ríndanse, diplomático. Greg sintió a Uñar tensa contra él. Sabían exactamente dónde encontrarme, susurró. Esto no fue casualidad. Antes de que Greg pudiera procesar las implicaciones, una escotilla se abrió en la parte inferior de la nave. 3 soldados Drari descendieron en líneas de rapel. Sus formas insectoides estaban enfundadas en relucientes armaduras de batalla, con las armas apuntando a la pareja. ¿Alguna idea?, preguntó Greg en voz baja, mientras su mente repasaba rápidamente las limitadas opciones. La mano de Oar se deslizó hacia un bolsillo oculto en su atuendo diplomático. Solo una, murmuró. Cuando me mueva, prepárense para correr. El Drari líder se acercó. Sus mandíbulas chasquearon bajo su casco. Por autoridad del Drari imperial, el diplomático, Uñar queda a merced de Una mano salió de su bolsillo, lanzando algo pequeño y metálico a los soldados Drari. Greg apenas tuvo tiempo de cerrar los ojos antes de que un destello cegador estallara, acompañado de un agudo zumbido que le hizo doler los dientes. Uñar gritó de repente, tirando de él hacia adelante con una fuerza sorprendente. Corrieron a través de los desorientados Drari. Uñar se movía con una coordinación recién adquirida. Sobre su pierna sintética. Greg se dio cuenta con asombro de que se había adaptado a la prótesis mucho más rápido que cualquier paciente humano que hubiera tratado. Granada cegadora diplomática, explicó entre jadeos mientras corrían hacia las cuevas. Equipo estándar para misiones de alto riesgo. Recuérdame que nunca debo enfadar a un diplomático. Greg jadeó, mirando hacia atrás para ver a los soldados Drari recuperando la nave exploradora, que giraba para perseguirlos. Llegaron a la línea de árboles justo cuando los rayos de energía comenzaron a atravesar el follaje a su alrededor. La densa vegetación proporcionó algo de cobertura, pero la nave Drari continuó rastreando sus firmas térmicas desde arriba. Las cuevas están justo delante, dijo Uñar, con la pierna sintética dolorida por el esfuerzo. Podemos. Las palabras se cortaron cuando tropezó. Sus extremidades sintéticas se bloquearon repentinamente. Greg la atrapó antes de que cayera rápidamente. Evaluando el problema, diagnosticó sobrecarga neuronal. Te esforzaste demasiado, dijo. Los rayos de energía impactaron contra los árboles a su alrededor, cubriéndolos de astillas ardientes.
No había tiempo para reparaciones, no había tiempo para movimientos cuidadosos. Lo siento, dijo Greg, y luego la tomó en brazos con un movimiento fluido. A pesar de su fisiología alienígena, era más ligera de lo que esperaba, o tal vez la adrenalina. Simplemente lo hacía más fuerte. Acunándola contra su pecho, Greg corrió a toda velocidad hacia la entrada de la cueva, ahora visible a lo lejos. Los brazos de Uñar se enroscaron alrededor de su cuello, su rostro presionado contra su hombro mientras los rayos de energía continuaban cayendo a su alrededor. Ya casi llegamos, jadeó, con las piernas ardiendo por el esfuerzo. Salieron de la línea de árboles hacia el suelo abierto antes de que las cuevas quedaran completamente expuestas. La nave Drari se cernía sobre ellos. Sus sistemas de armas los apuntaban. No vamos a lograrlo, Uñar, susurró. Justo entonces, una ráfaga de fuego de plasma surgió de la entrada de la cueva impactó el sistema de propulsión de la nave Drari. La nave se ladeó, y humo brotaba de su motor dañado mientras luchaba por mantener la altitud. El comandante Torx emergió de la cueva con el rifle de plasma en mano. «Muévete, humano», gritó. Greg reunió sus últimas fuerzas y corrió a través del terreno abierto. Rayos de energía levantaban polvo a sus pies. Mientras la nave Drari dañada disparaba sin control, en un último y desesperado intento, llevó a Uñar a la seguridad de la entrada de la cueva. Al desplomarse dentro, el comandante Torx y sus soldados proporcionaron fuego de cobertura, obligando a la nave Drari dañada a retirarse. «Informe de estado», exigió Torx. Sus ojos alienígenas escaneaban a Uñar en busca de nuevas lesiones. «La pierna falló», explicó Greg, que ya estaba examinando la extremidad sintética. «Sobrecarga neuronal por esfuerzo repentino. Puedo arreglarlo, pero necesito tiempo». El comandante asintió secamente. «Aseguraremos el perímetro. Estas cuevas se extienden profundamente en la montaña. Deberíamos estar a salvo por ahora». Mientras los soldados censistas se adentraban en el sistema de cuevas, Greg ayudó a Uñar a llegar a una formación rocosa relativamente plana que serviría como una mesa de examen improvisada. Los suaves hongos luminiscentes que crecían en las paredes de la cueva proporcionaban la luz justa para trabajar. «Me llevaste», dijo Uñar en voz baja mientras abría el panel de acceso en su pierna sintética. Greg se encogió de hombros, concentrándose en los circuitos. «Habrías hecho lo mismo por mí, ¿verdad?», reflexionó ella, observando su rostro. «Mi gente no se caracteriza por el altruismo, y menos aún hacia otras especies, y sin embargo, aquí estás, un diplomático, trabajando por la paz». Sus dedos reiniciaron sordamente la interfaz neuronal. La gente siempre es más compleja que los estereotipos. Sobre su especie. Los ojos esmeralda de Uñar lo estudiaron con un interés recién descubierto. «Eres un humano inusual, Greg». «Solo hago mi trabajo», respondió, aunque no pudo evitar la leve sonrisa que se dibujó en sus labios. «Intenta moverte». El pie. Ahora flexionaba la extremidad sintética, sintiendo un alivio recorrer su rostro mientras respondía con suavidad, «Mucho mejor». El comandante Torx recuperó su postura tensa. «Los Yakari están estableciendo un perímetro alrededor de la montaña. Están desplegando fuerzas terrestres». «¿Cómo nos encontraron tan rápido?», preguntó Greg, cerrando el panel de acceso en la pierna de Nara. «Eso es lo que me gustaría saber», respondió Torx, dirigiendo su mirada a Uñar. «Esta es la tercera vez que nos interceptan con una precisión asombrosa». Uñar sostuvo su mirada, sin pestañear. «Si insinúas que estoy comprometido, estoy afirmando hechos», interrumpió Torx. La ubicación de la cumbre era clasificada. La ruta era clasificada, pero de alguna manera los Drari sabían exactamente dónde colocar sus mentes. Greg los miró, sintiendo la tensión. ¿Podrían estar comprometidas sus comunicaciones? «Imposible», insistió Torx.
Nuestro cifrado cuántico se basa en tecnología Drari. Adaptamos la tecnología, terminó Uñar en voz baja, lo que significa que potencialmente podrían descifrarla. La revelación se cernía pesada en el aire. Greg comprendió de repente la gravedad de su situación. Esto no se trataba solo de salvar a un diplomático. Todo el proceso de paz entre estas especies estaba en juego. ¿De qué trata exactamente esta cumbre de paz?, preguntó. Uñar dudó y luego suspiró. Los Drari han desarrollado una nueva arma, un destructor de planetas. Mi misión era negociar su desactivación. Y si las negociaciones fracasan, insistió Greg, mi directiva secundaria es proporcionar a la coalición las especificaciones y debilidades del arma, respondió ella. Llevo conmigo información en un implante neural al que solo pueden acceder los oficiales de inteligencia autorizados. El hombre del comandante Thor chasqueó los dedos rápidamente, una señal de agitación. Greg había aprendido a reconocer la información que se perdería si uno moría en el campo de batalla. O que podría extraerse si me capturaban, añadió Uñar con gravedad. Greg se pasó una mano por el cabello, húmedo de sudor. Así que por eso no nos lanzaron desde la órbita. Te quieren viva. ¿Y por qué? No podemos permitir que caiga en manos enemigas, afirmó Torque. A cualquier precio. La implicación era clara. Si la captura parecía inevitable, Lunara no sería capturada con vida. Greg sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Pensé que eso no iba a suceder, dijo con firmeza. La llevaremos a esa cumbre. Despierta, Greg. Se despertó sobresaltado por el susurro áspero del comandante Thor. Al instante, se puso alerta y se quedó dormido. A pesar de su intención de mantenerse vigilante, el cansancio finalmente lo venció. Uñar seguía durmiendo a su lado, su cabello plateado. Brillaba con la bioluminiscencia azul. ¿Qué sucede?, preguntó Greg en voz baja. Los rasgos alienígenas de Thor estaban tensos, sus mandíbulas permanecían inmóviles de forma antinatural. Tenemos que movernos ahora. Algo en el tono del comandante hizo sonar las alarmas en la mente de Greg. Sacudió suavemente a Uñar para despertarla, ayudándola a ponerse de pie. Mientras parpadeaba, despertando del sueño. ¿Qué está pasando?, preguntó, sintiendo de inmediato la tensión. Las fuerzas Drari han penetrado el sistema de cuevas exterior, explicó Torx, moviéndose ya hacia un estrecho pasaje al fondo de la cámara. Están usando drones de búsqueda de calor. Tenemos minutos como máximo. Greg revisó la pierna sintética de Tara, asegurándose de que las conexiones neuronales fueran estables antes de comenzar a moverse. El descanso le había sentado bien. Estaba apoyando su peso sobre la extremidad con mayor fuerza. Confiados, siguieron a Thor adentrándose en la cueva. Greg notó algo extraño. Los demás soldados no estaban a la vista. Comandante, llamó en voz baja. ¿Dónde está tu escuadrón? Los he enviado por delante para asegurar nuestra ruta de salida, respondió Torx sin volverse. La mano de Onur, de repente, agarró el brazo de Greg, clavando sus garras ligeramente en su piel. Cuando él la miró, ella negó con la cabeza casi imperceptiblemente. Sus ojos esmeralda, abiertos de par en par, advertían. Los instintos de combate de Greg se activaron. Algo andaba mal. El pasadizo se estrechó aún más, obligándolos a avanzar en fila india, con Onur a la cabeza, detrás de él, y Greg cerrando la marcha. Los hongos bioluminiscentes crecían más dispersos, sumiéndolos en una oscuridad creciente. La salida está justo delante, anunció Torx, con su voz resonando extrañamente en el espacio confinado. Al doblar una esquina, el pasadizo se abrió a otra cámara, más pequeña que la anterior, con un único rayo de luz matutina que penetraba por un agujero en el techo. Pero lo que heló la sangre de Greg fue la visión de dos soldados Drari esperaban allí, con las armas apuntándoles. La voz del comandante Unk era firme. A pesar de la traición que se desarrollaba ante ellos, Thor se apartó,
uniéndose a los Drari. Lo siento, diplomático, pero la guerra debe terminar. De una forma u otra, la mano de Greg se movió sutilmente hacia el láser quirúrgico en su botiquín. No era gran cosa, pero mejor que nada. Nos traicionaste. Tomé una decisión, corrigió Torx al Drari. El asesino de planetas se desplegará independientemente de cualquier cumbre de paz. Nuestra única esperanza es asegurar términos favorables para rendirse a cambio de, afirmó Uñar rotundamente. Intercambiar la información de tu implante neural, aclaró Torx. Los Drari han accedido a perdonar a los mundos centrales de Kribon a cambio de. El Drari alzó sus rasgos insectoides, ilegibles tras la visera de su casco. Diplomático Uñar, te rendirás. Suicídate para la extracción de información. El humano no forma parte de nuestro acuerdo y será eliminado. Greg se tensó, calculando sus probabilidades. 2 Drari más Thor, 3 contra 2, con Uñar aún recuperándose de su herida. No es bueno. ¿Y les crees? Preguntó Uñar a Torx. El desprecio era evidente en su voz. Después de generaciones de árboles destruidos y colonias masacradas. La duda cruzó los rasgos alienígenas de Thor. Creo en la supervivencia. Entonces eres un Fo además de un traidor. Escupió. El soldado Dreeri alzó su arma. Basta de discusión. Ríndete o. Sus palabras se cortaron cuando un rayo de plasma lo impactó directamente en el pecho, haciéndolo desplomarse al suelo. El segundo. Drari giró, disparando salvajemente hacia la entrada del pasaje de donde provenía el disparo. 3 soldados Krian irrumpieron. En la cámara, con las armas en ristre. Thor buscó refugio mientras el tiroteo estallaba a su alrededor. ¡Abajo!, gritó Greg, tirando de Uñar al suelo detrás de una formación rocosa mientras rayos de energía cruzaban la cámara. El segundo Dreeri cayó bajo el fuego concentrado de los soldados Krian. Pero no antes de derribar a uno de ellos, Torx salió de su escondite disparando a sus propias tropas. Sus mandíbulas chasqueaban. Ray, tenemos que movernos, insistió Greg, observando el haz de luz sobre ellos. Esa abertura podría conducir a la superficie. Gunara, asintió, sin apartar la vista de la batalla. Hay un problema. No puedo trepar con esta pierna. Greg evaluó la situación rápidamente. Los soldados restantes estaban enfrascados en combate con Thor, sin que ninguno de los dos bandos lograra la ventaja. El pozo tenía al menos 20 metros de altura, con paredes rugosas que podrían servir de asidero. Te llevaré, decidió de nuevo. La boca de Gunara se curvó en una pequeña sonrisa. A pesar de su terrible situación, ¿te das cuenta de que no soy una damisela de tus cuentos de hadas humanos? Nunca me has hecho daño. Bien, respondió Greg, devolviéndole la sonrisa brevemente. Das mucho más miedo. La ayudó a ponerse de pie y aprovecharon el caos del tiroteo como cobertura para llegar a la base del pozo. Mirando hacia arriba, Greg pudo ver fragmentos de Sky a través de la abertura. Su billete a la libertad si lograban alcanzarla. Agárrate a mí, Hou, le indicó. Se giró para que Gunara pudiera subirse a su espalda. Ella se envolvió en ella. Con los brazos rodeando su cuello, su pierna sintética se movía suavemente mientras se posicionó. Si sobrevivimos a esto, te deberé una buena deuda. Humano, te enviaré una factura, gruñó Greg, comenzando la difícil escalada. La roca. La pared estaba resbaladiza por la humedad en algunos lugares, lo que hacía que el ascenso fuera peligroso. Los músculos de Greg ardían por el esfuerzo de cargar el peso de ambos, pero superó el dolor, encontrando puntos de apoyo para manos y pies en la áspera piedra. Debajo de ellos, el tiroteo continuaba. Un rayo de energía perdido impactó la pared cerca de ellos, cubriéndolos con fragmentos de roca. Más rápido sería mejor, murmuró Uñar en su oído, su aliento cálido contra su piel. Todos son críticos, jadeó Greg,
tirando de ellos más alto. Estaban a mitad de camino cuando un grito desde abajo captó su atención. El comandante Torx había detectado su intento de escape. Apuntó su arma hacia arriba, con las mandíbulas abiertas de par en par por la furia. «¡Traidores! ¡Mueran!», rugió, disparando una ráfaga de rayos de energía que los rozó. Uno de los leales CB y soldados placó a Torx, interrumpiendo su puntería. Los dos alienígenas forcejearon. Rodando violentamente por el suelo de la cámara, Greg continuó escalando. Sus manos sangraban por la afilada piedra. Cada músculo le gritaba en protesta. Uñar. Se aferró a él con fuerza, su rostro pegado a su hombro. «Ya casi llegamos», jadeó mientras se acercaban a la abertura. Un último esfuerzo los llevó al borde del conducto. Greg izó a Uñar primero y luego se impulsó él mismo. Salieron a la superficie, bañados por la luz rosada del amanecer, sobre una ladera rocosa con vistas a un vasto bosque alienígena. «Lo logramos», suspiró Uñar, con el alivio en la voz. Su voz era palpable. Greg se desplomó a su lado, con el pecho agitado por el esfuerzo. «Todavía no», alcanzó a decir entre respiraciones. «Aún tenemos que llegar a la cima». La mano de Uñar encontró la suya, sus dedos alienígenas. Se entrelazaron con los suyos. «Gracias, Greg, no solo por salvarme la vida, sino por creer en mí». El simple toque le produjo una inesperada calidez. A pesar de sus diferencias fisiológicas, a pesar del caos que los rodeaba, había algo innegablemente real en la conexión entre ellos. «¿Qué tan lejos está la cima?», preguntó con reticencia, retirando la mano para revisar su oreja y su pierna sintética en busca de daños. «Aproximadamente a 30 kilómetros al noreste», respondió. Hizo una leve mueca mientras ajustaba la conexión a través del bosque de los susurros. Greg echó un vistazo al denso bosque alienígena que se extendía ante ellos. «¿Algún susurro real que deba preocuparme?». Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Tara. Los árboles contienen organismos simbióticos que se comunican mediante frecuencias ultrasónicas. Para los oídos de los niños suena como un susurro, y para los oídos humanos, nada en absoluto, le aseguró. Aunque algunos encuentran el bosque desorientador. Greg terminó de examinar su pierna y la ayudó a ponerse de pie. «¿Puedes caminar esa distancia?». Probó su peso sobre la extremidad sintética con tus ajustes. «Sí, aunque no rápidamente». «Entonces será mejor que nos pongamos en marcha». Greg debería. Greg guardó su botiquín. Los Drari pronto descubrirán por dónde salimos. El día transcurría mientras Greg y Uñar se adentraban en el bosque de los susurros. El follaje alienígena se volvía más denso. Las hojas membranosas sobre sus cabezas creaban un dosel que filtraba la luz del sol, proyectando patrones cambiantes sobre el suelo del bosque. «Deberíamos descansar», sugirió Greg, notando la leve cojera de Uñar. Regresó y le dijo: «Revisa tu pierna». Encontraron un pequeño claro donde varios árboles espirales caídos creaban un refugio natural. Uñar se sentó y Greg se arrodilló para examinar la extremidad sintética. Abriendo el panel de acceso con una facilidad casi práctica, comentó: «La integración está progresando más rápido de lo que esperaba». Sorprendido por las lecturas de su herramienta de diagnóstico, dijo: «Tus vías neuronales se están adaptando a la interfaz a un ritmo extraordinario. Quizás nuestras especies sean más compatibles de lo que cualquiera de nosotros creía», dijo ella, con un tono que transmitía un significado más allá de lo médico. Greg alzó la vista y se encontró con su mirada. El aire entre ellos parecía cargado de posibilidades tácitas. «¿Cómo te sientes ahora?», preguntó. Tras hacer algunos ajustes, Uñar se puso de pie, probando su peso sobre la extremidad sintética. «Mejor, más conectada», dijo, dando unos pasos y luego girándose con una sonrisa. «Se está convirtiendo en parte de mí». Continuaron su viaje, avanzando lado a lado a través del extraño bosque.
El silencio entre ellos había cambiado. La carga era algo completamente distinto. Tu gente, comenzó Uñar después de un rato, ¿forman lazos con otras especies? Algunos sí. Las relaciones entre especies no son comunes, pero ocurren. ¿Y tú? Preguntó. ¿Alguna vez te has sentido atraído por alguien que no sea humano? He admirado a individuos de otras especies, respondió con sinceridad, pero nunca he sentido. Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Nunca he sentido lo que Anara provocó. Esto es genial, admitió Greg. Uñar se detuvo y se giró para mirarlo de frente. Define esto. Greg no pudo evitar sonreír ante su franqueza. Esta conexión, este sentimiento de que, a pesar de venir de mundos diferentes, de biologías diferentes, hay algo resonante entre nosotros. Yo también lo siento, dijo ella en voz baja. Es inesperado. Un lejano estruendo rompió el momento. Ambos se tensaron instintivamente, acercándose. Patrulla Yakari, susurró Uñar. Tropas terrestres. Rápidamente se pusieron a cubierto tras un enorme sistema de raíces. La patrulla Drari apareció a la vista. 5 soldados con armadura de combate completa, escaneando en el bosque, con sus dispositivos portátiles. Greg y Uñar permanecieron completamente inmóviles mientras la patrulla pasaba justo debajo de ellos. Un soldado detuvo su dispositivo sensor, que emitía una serie de pitidos mientras apuntaba hacia arriba. La mano de Uñar encontró la de Greg, apretándola con fuerza. El soldado, con semblante sombrío, ajustó su sensor. Los pitidos cesaron y el dispositivo continuó su camino. Descendieron con cuidado de su escondite. Cuando los pies de Uñar tocaron el suelo, ella tropezó ligeramente. Greg la sostuvo, rodeándola con sus brazos por la cintura. Sus rostros quedaron a centímetros de distancia. Sus ojos esmeralda se abrieron de par en par por un instante. Ninguno se movió. Deberíamos seguir moviéndonos, dijo Uñar finalmente, aunque ella no hizo ningún intento por separarse. Deberíamos, asintió Greg, igualmente inmóvil. Con una decisión que parecía caracterizar todo lo que hacía, Uñar acortó la distancia entre ellos. Sus labios se unieron a los de él en un beso que era a la vez extraño y dolorosamente familiar. Greg respondió instintivamente, llevando una mano a la nuca de ella. Las diferencias en sus fisiologías, la temperatura más cálida de ella, el ligero sabor metálico de sus labios, solo intensificaron la experiencia. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban ligeramente sin aliento. Los ojos escrutaron su rostro. ¿Es esto aceptable entre tu gente? Greg no pudo evitar reírse suavemente. Muy aceptable, aunque normalmente viene después de algunas cenas formales. Mis disculpas, respondió ella con un toque de picardía. Nunca he sido particularmente paciente con los protocolos. Continuaron su viaje con renovado propósito. El sendero se hizo más empinado a medida que se acercaban a las estribaciones de una cordillera visible a través de las copas de los árboles. La cumbre se celebra en un antiguo templo zen, explicó Uñar. Terreno neutral protegido por los pacificadores de la coalición. Me pregunto qué sucede después de que lleguemos, dijo Greg. Después de que tu misión se complete. Uñar lo miró, comprendiendo la pregunta tácita. Estás preocupado por nosotros, por lo que esto significa, ¿verdad? Replicó él con suavidad. En mi vida anterior como centinela, me enseñaron a concentrarme solo en la misión. Las consideraciones personales eran irrelevantes. Y ahora, insistió Greg, ahora me encuentro pensando más allá de la misión, admitió, considerando posibilidades que nunca me había permitido contemplar antes. Al caer la tarde, el bosque comenzó a aclararse, dando paso a un rocoso paisaje. Más adelante, construida en la ladera de una montaña, se alzaba una imponente estructura de piedra brillante, el antiguo templo, donde la paz. Cumbre nos esperaba. Lo logramos, dijo Greg, con alivio evidente en su voz.
Antes de que pudiera celebrar más, soldados Drari emergieron de detrás de las rocas, con las armas apuntándoles. El comandante Thor salió de detrás de ellos. ¿De verdad creían que podían escaparse?, preguntó Torx, con las mandíbulas chasqueando en señal de satisfacción. Greg evaluó la situación, sombría. Al menos una docena de soldados Drari los rodeaban. Los humanos permanecían con él. Diplomático, un Drari anunció que nuestros científicos estaban interesados en la tecnología de extremidades sintéticas que no era nuestro acuerdo. Torx protestó: el acuerdo ha sido modificado. El Drari respondió con desdén: ambos especímenes serán estudiados. Uñar se inclinó hacia Greg y susurró: cuando me mueva, prepárate. Se enderezó y, dirigiéndose directamente a Torx, dijo: deseo invocar el derecho de diálogo. Mientras Torx discutía con el Drari, Greg notó movimiento en la entrada del templo. Los pacificadores de la coalición tomaban posiciones. Uñar lanzó otra granada cegadora y estalló el caos. Rayos de energía silbaron en el aire mientras las fuerzas de la coalición respondían al fuego. Agáchense, gritó Uñar, protegiendo parcialmente a Greg del tiroteo. Necesitamos llegar al templo, exclamó Greg. Es nuestra única oportunidad. Salieron de sus escondites corriendo en zigzag hacia la entrada del templo. Las fuerzas de la coalición proporcionaron fuego de cobertura, obligando al Drari a buscar refugio. Estaban a mitad de camino del templo cuando un rayo de energía alcanzó a Uñar en el hombro, haciéndola girar sin dudarlo. Greg la tomó en brazos, continuando su desesperada carrera hacia la seguridad con un último acelerón. Greg cargó a Uñar a través del umbral, desplomándose de rodillas al llegar a salvo. Las fuerzas de la coalición cerraron filas. Detrás de ellos, sellando la entrada contra el lúgubre asalto. ¿Sigue adelante la cumbre?, preguntó Greg a un oficial humano. Fue en la cuando perdimos contacto con el convoy diplomático, explicó el oficial, pero ahora que la diplomática ha llegado, puede comenzar tan pronto como pueda. Uñar insistió en hablar con Greg en privado antes de ser llevada a la enfermería. ¿Qué pasa después?, preguntó suavemente. ¿Cuándo termina esto? Cuando haya entregado mi información y la cumbre concluya. ¿Qué será de nosotros? La pregunta quedó suspendida entre ellos, con una mezcla de posibilidad e incertidumbre. No lo sé, admitió Greg. Honestamente, las relaciones entre especies en la coalición son complicadas. Todo lo que vale la pena es complicado, replicó Uñar con una sonrisa. Greg le devolvió la sonrisa, sintiendo una oleada de afecto por este ser extraordinario. Entonces supongo que lo resolveremos juntos, paso a paso. 3 meses después de la cumbre de paz, Greg se encontraba en la plataforma de observación de la estación médica de la coalición en órbita. La superficie del planeta Creme Prime brillaba bajo sus 2 océanos, reflejando la luz de su estrella. Nervioso, preguntó a la doctora Palmer, su supervisora, que se unió a él en el mirador. Greg admitió que no todos los días se recibe una condecoración del Alto Consejo de la Coalición, ni todos los días un médico de campo ayuda a prevenir una guerra interestelar. Ella respondió con una sonrisa en el área de recepción diplomática. Uñar lo esperaba. Su cabello plateado caía en cascada sobre su túnica diplomática formal. Cuando se giró al oír su entrada, Greg sintió la misma conexión que había experimentado en el bosque. «Te ves bien», dijo, notando con satisfacción que caminaba sin cojear. La pierna sintética se movía en perfecta armonía con la natural. «Tú también», respondió ella, abrazándolo. «Los uniformes formales de la coalición te sientan bien». Sus manos se encontraron naturalmente mientras contemplaban el planeta. «Te he echado de menos», dijo Greg simplemente. «Y yo a ti», Uñar respondió. «Estos últimos meses han sido difíciles. La reacción de tu gente a la pierna sintética», adivinó. Ella asintió.
Algunos tradicionalistas me consideran impura. Una sonrisa se dibujó en sus labios. Descubrí que me importan menos sus opiniones que antes. Me han ofrecido un nuevo puesto diplomático, continuó. Embajadora Crián ante el Consejo Central de la Coalición en la Tierra. Las cejas de Greg se alzaron sorprendidas. Eso es prestigioso. Quería hablarlo contigo primero, dijo Uñar, observando su rostro con atención, porque mi decisión depende en parte de si hay un futuro para nosotros. A mí también me han ofrecido un puesto, admitió Greg, jefe de enlace médico para las relaciones interespecies en la sede de la coalición. Un momento de silencio se extendió entre ellos, lleno de posibilidades tácitas. Parece que el universo conspira para mantenernos juntos, observó Uñar con una sonrisa. O tal vez solo estamos tomando decisiones que nos llevan en la misma dirección, replicó Greg, extendiendo la mano para tocarle suavemente el rostro. Habrá obstáculos, advirtió Yara. La atmósfera terrestre me obliga a tomar suplementos. Mi estatus diplomático complicará las cosas y siempre habrá quienes lo desaprueben. Soy médico de campo, le recordó Greg con una sonrisa. Soy bastante bueno superando obstáculos. Uñara cortó la distancia entre ellos, sus labios encontraron los de él en un beso que se sintió como volver a casa. Tu capacidad de adaptación me fascina, dijo después. No solo físicamente, como colocar extremidades sintéticas en condiciones de campo de batalla, sino emocionalmente, tu habilidad para formar conexiones a través de fronteras que la mayoría de las especies consideran infranqueables. Tal vez eso es lo que los humanos aportan a la galaxia, respondió Greg. No la tecnología más avanzada ni el ejército más poderoso, sino la voluntad de superar las diferencias y encontrar puntos en común. Mientras se dirigían al salón ceremonial, Greg reflexionó sobre el extraordinario viaje. Eso que los había unido. Desde un procedimiento desesperado en el campo de batalla hasta una conexión que trascendía sus diferencias. Habían encontrado algo raro y precioso en medio del conflicto y el caos, ya sabes, cualesquiera que fueran los desafíos que les aguardaban en la Tierra. Cualesquiera que fueran los obstáculos que sus diferentes biologías y culturas pudieran presentar. Los enfrentarían juntos, paso a paso.